Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa les dice a los gitanos que ninguno los deje fuera de la iglesia. Y alienta a los jóvenes a acudir a la confesión, el sacramento de la alegría. Francisco celebró la liturgia divina de Juan San Crisóstomo en Eslovaquia. Y recordó a los enfermos y a las personas necesitadas que el Señor nunca nos abandona. El Papa pidió que la iglesia camine unida con libertad, creatividad y diálogo. Y afirma a los líderes religiosos: nuestras voces tienen que ser eco de la paz de Dios. Un obispo y 13 sacerdotes han muerto en los últimos 2 meses en México a causa de COVID-19. La Arquidiócesis de México denuncia que los fallos a favor del aborto se encaminen a favorecer la muerte. Miles de personas se manifiestan en defensa de la vida y rechazo al aborto ante la Suprema Corte de México. Y por último, Suprema Corte reconoce el derecho constitucional a la objeción de conciencia en México. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto en este fin de semana muy patriotero, muy mexicano, muy nacionalista, muy viva México. Pero recordemos que estamos por celebrar la concreción de la independencia, la consumación, porque en 1810 la comenzó el padre Miguel Hidalgo, pero en 1821, exactamente el 27 de septiembre, la concretó, la consumó don Agustín de Iturbide. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Estás lista para informar? Sí, listísima. ¿Ya podemos ir al cine a ver la película de James Bond o todavía no? Hasta el 30. Ay, ya que sea 30. Tenemos para usted muchas noticias hoy. También tenemos alguna reflexión en torno precisamente al segundo bicentenario de la consumación de la independencia. Y tenemos también una entrevista con el Papa Francisco. Así que quédese con nosotros. Tenemos mucho que darle a conocer hoy. Y comenzamos con noticias de sucesos ocurridos en Europa, en Oriente y en la sede apostólica, y además pues los detalles del viaje del Papa a Eslovaquia. Así que comenzamos. Sea usted bienvenido a la información. Al continuar con su viaje apostólico en Eslovaquia, el Papa Francisco se reunió con gitanos el 14 de septiembre en una emotiva visita que realizó a una numerosa comunidad rom en la ciudad de Kosice, a quienes alentó a ir más allá de los miedos y heridas del pasado, porque nadie en la iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado. Los invito a todos ustedes a ir más allá de los miedos, más allá de las heridas del pasado, con confianza, un paso tras otro, en el trabajo honesto, en la dignidad de ganarse el pan cotidiano, alimentando la confianza recíproca, y en la oración los unos por los otros, porque esto es lo que nos orienta y nos da fuerza. Los animo, los bendigo y les traigo el abrazo de toda la Iglesia, expresó el Santo Padre. El Papa Francisco animó a la juventud a acudir a la confesión, el sacramento de la alegría, y a recordar el perdón que han recibido de Dios para atesorar esa paz y libertad en el corazón. Así lo dijo el pontífice al reunirse con alrededor de 25,000 jóvenes en el estadio Lokomotiva de Kosice, en Eslovaquia. Francisco llegó en coche desde el barrio de Luník, en donde se reunió con la comunidad gitana y a quienes animó a ir más allá de los miedos y heridas del pasado, porque nadie en la iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado, les dijo.
El Santo Padre celebró la liturgia divina de San Juan Crisóstomo el pasado martes 14 de septiembre en el marco del viaje apostólico a Eslovaquia. Se trata de la tercera ocasión que el Santo Padre celebra una Eucaristía en un rito oriental católico. La primera vez fue el 2 de junio de 2019 durante su viaje a Rumania, en donde celebró la Divina Liturgia, en rito bizantino rumano con la beatificación de 7 obispos greco-católicos mártires. En más del viaje apostólico a Eslovaquia, el Papa recordó que el Señor está siempre con nosotros, también en los momentos de la prueba, y que nunca los abandona. Esto lo dijo al reunirse con enfermos y personas sin hogar que son asistidos por las misioneras de la caridad en el centro Belén de Bratislava. En el segundo día de su viaje a Budapest y Eslovaquia, que concluyó el 15 de septiembre, el Papa fue recibido muy emotivamente en el centro Belén, localizado en el barrio de Petralska, en Bratislava. Francisco se reunió con la comunidad judía en Eslovaquia el pasado 13 de septiembre, en el segundo día de su visita al país, y señaló que el nombre de Dios fue deshonrado con los asesinatos de la Segunda Guerra Mundial. En la plaza Rivne Namastie, donde antiguamente se levantaba una sinagoga, escuchó el conmovedor testimonio de un sobreviviente que perdió a sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y de Sor Samuela, religiosa ursulina, congregación que dio ayuda y refugio a los judíos perseguidos. El Santo Padre participó en un encuentro muy cordial con obispos, sacerdotes, religiosas y catequistas eslovacos reunidos en la Catedral de San Martín de Bratislava el pasado 13 de septiembre, a quienes animó a caminar como iglesia en la libertad del Evangelio, en la creatividad de la fe y en el diálogo que brota de la misericordia de Dios, que nos ha hecho hermanos y hermanas y que nos llama a ser artesanos de paz y de concordia. En un discurso en el que improvisó, el Papa destacó también la importancia de la homilía y pidió a los obispos y sacerdotes que preparar bien la homilía es pensar cómo hacer para que haya un contacto con la gente y tomar inspiración del texto bíblico. Francisco alentó a la unidad de los cristianos para soñar una Europa libre de ideologías y para que sea más fecundada por el Evangelio. Así lo dijo el Santo Padre en el encuentro ecuménico que se llevó a cabo en la Nunciatura Apostólica de Bratislava, al pronunciar su primer discurso del viaje apostólico en Eslovaquia, en el que animó a seguir adelante en el camino ecuménico, tesoro valioso e irrenunciable. Tras expresar su alegría porque el primer encuentro del viaje en Eslovaquia sea con cristianos de diferentes confesiones, el Santo Padre indicó que es un signo de que la fe cristiana es y quiere ser semilla de unidad y levadura de fraternidad en este país, por lo que agradeció su testimonio de querer seguir caminando juntos para pasar del conflicto a la comunión. El Papa Francisco clausuró el pasado domingo 12 de septiembre el Congreso Eucarístico Internacional con una misa multitudinaria que celebró en la Plaza de los Héroes de Budapest, Hungría. En su homilía, pronunciada ante al menos 100,000 fieles que asistieron a la celebración, Francisco recordó que el camino cristiano no es una búsqueda del éxito, es ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios. El Papa tuvo el pasado domingo 12 un encuentro con el Consejo Ecuménico de las Iglesias y algunas comunidades judías de Hungría, en el que dijo que las voces de los hombres de Dios tienen que ser para las personas eco de la paz de Dios. Nuestras voces, queridos hermanos, tienen que hacerse eco de esa palabra que el cielo nos ha dado, eco de esperanza y de paz. Y aunque no nos escuchen o no nos entiendan, no neguemos nunca con nuestras acciones la revelación de la que somos testigos, expresó el Santo Padre durante el encuentro realizado en el Museo de Bellas Artes de Budapest.
En otras noticias, en información procedente de España, le informo que la plataforma ciudadana Hazte Oír lanzó una campaña de firmas que ya ha reunido más de 15,000 firmas en defensa del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, quien criticó que los toros y otros animales tienen más protección en España que los bebés en el vientre y los enfermos terminales, a los que se les busca aplicar el aborto y la eutanasia. La turba proabortista lo ha situado en la mira desde diversos medios de comunicación, señala la campaña en apoyo de Hazte Oír. El pasado 8 de septiembre, en su homilía de la misa por la fiesta de la Virgen de Covadonga, el arzobispo de Oviedo dijo que ya quisiera yo que niños abortados o ancianos y enfermos eutanasiados sin paliativos tuvieran la legislación protectora que se les brinda a los toros. Y a esto que dijo el obispo, pues yo me sumo, por supuesto, tiene toda la razón. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, escuchemos el editorial como de cada semana, que hoy tiene como título 2 bicentenarios de independencia. 11 años transcurrieron hace ya 2 siglos entre el inicio de la lucha de independencia en 1810 y su concreción en 1821. 2 siglos después, en el año 2010, hubo celebraciones por el bicentenario de la independencia, sin especificar que se celebraba el inicio. Pero como toda fecha se cumple, llegamos al mes de septiembre de 2021, fecha en la que precisamente el día 28 se cumple el bicentenario de la consumación de la independencia de la corona española. Es motivo de celebrar, particularmente por los muy nacionalistas, por los muy mexicanos. Con tal feliz motivo, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó el 13 de septiembre un comunicado que, bajo el título La consumación de la independencia, una tarea permanente, celebra este bicentenario. Los obispos comienzan por establecer que la consumación de la independencia fue un movimiento político y social con profunda raigambre religiosa católica que se continuó a lo largo de 11 años, desde 1810 hasta 1821. Que constituye un legado del modo como finalmente México consiguió su independencia absoluta de España, modo que ha sabido conciliar y no destruir, unir y no separar, construir sobre la razón, la fe y la experiencia histórica, y que consistió en crear un nuevo Estado libre, soberano e independiente sobre la base del reconocimiento provisional de la vigencia de la Constitución Española de Cádiz en los diversos territorios que componían entonces el inmenso virreinato de la Nueva España. Constitución que sería modificada primero por el Plan de Iguala y luego mediante el Tratado de Córdoba para establecer entre los 3 documentos las bases constitucionales del nuevo Estado bajo la forma gubernativa de una monarquía no absoluta, sino limitada, con división de poderes, bajo el nombre de Imperio Mexicano, con el respeto incondicional de las 3 garantías políticas: independencia, religión y unión, así como mediante el establecimiento de la más absoluta igualdad civil entre todos sus habitantes, sin importar su origen geográfico o racial. Un proyecto que coincidió desde 1808 en adelante en gran medida con los anhelos y programas de autonomistas e insurgentes, por supuesto en la salvaguarda de la religión, en la búsqueda final de la independencia e incluso en la defensa de la unión. En el documento, los obispos de México hacen ver que para la religión católica el proyecto de Iguala significó mayor seguridad y para la Iglesia la oportunidad de liberarse del rígido y abusivo patronato al que la corona española la tenía sometida. Ya en 1810, el movimiento de Hidalgo y sus seguidores enarboló la bandera contra la impiedad y el regalismo avasallante. Y agregan que el plan propuesto en Iguala y confirmado en Córdoba vino a reiterar la salvaguarda de la religión proclamada desde Hidalgo, así como a sumar y jamás a desconocer ni el legado insurgente ni el del constitucionalismo moderno, particularmente del hispánico.
Este documento, cargado de contenido histórico, con respecto al Libertador de México, los obispos hacen ver que si el autor de este proyecto fue el militar criollo don Agustín de Iturbide, personaje cuestionado posteriormente por la historiografía republicana, muy pronto contó con el apoyo inicial del mulato don Vicente Guerrero y del indígena don Pedro Asensio, insurgentes ambos, y posteriormente del político español don Juan O'Donoghue, simbolizando los cuatro la unidad propuesta y deseada por este modo de ser libres que no hizo ninguna diferencia entre los habitantes del nuevo estado por razón de su origen racial o geográfico y a quienes prometió la igualdad civil desconocida en el texto constitucional español, y añaden que, por ende, sería injusto limitar el reconocimiento a estos personajes. Concluyen que la unidad prometida aseguró que en adelante nadie se vería en riesgo de perder sus vidas y haciendas. Camino este que explica la relativa facilidad con que se consumó la independencia de la Nueva España y dar paso a la formación de un nuevo Estado con el nombre de Imperio Mexicano, para felizmente poder declarar la independencia de México el 28 de septiembre de 1821. Para finalizar su mensaje, los obispos de México dirigen su atención al Señor y a la Virgen de México. Que el Señor nos conceda la mirada de ternura con la cual Él mismo mira las problemáticas que afligen a nuestra sociedad: violencia, desigualdades sociales y económicas, polarización, corrupción y falta de esperanza. Una mirada de reconciliación que nos haga capaces de tejer los distintos hilos que se han debilitado o cortado en la multicolor tilma de culturas que conforma el tejido social y religioso de nuestra nación. Lo que bien inicia, bien termina. Los mexicanos celebramos tanto el inicio como la concreción de nuestra nación soberana. Y hasta aquí el editorial. Le tenemos una deuda, una deuda de gratitud y de reconocimiento a don Agustín de Iturbide. Lo que pasa es que les cae mal que porque era católico. ¡Ay! En México el 85% somos católicos. A ver, ¿qué tiene que ver que don Agustín de Iturbide ha sido católico y que entre las tres garantías, unión, patria y religión, pero les enchila, les saca ronchas, y entonces el inicio de la independencia sí, y de la consumación ni una palabra? Pero qué bueno que los obispos de México sacaron este documento, y que viva México y que viva Agustín de Iturbide. He dicho. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos con la entrevista radiofónica al Papa Francisco. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Mire, resulta que el pasado 1 de septiembre, Radio COPE, la Radio Católica de España, transmitió una entrevista que el periodista Carlos Herrera, de España, le hizo al Papa Francisco, con una duración de un poco más de 1 hora. Entonces nosotros la partimos en 3. La semana pasada le entregamos la primera parte, hoy le entregamos la segunda parte. Pues de esta manera se expresa el Papa Francisco, así lo dijo a Carlos Herrera de Radio COPE de España. No sé si el Papa Francisco es muy de dar un puñetazo con fuerza encima de la mesa. Quizá la última vez que... el último golpe sobre la mesa ha sido el documento pontificio en el que se limita la celebración de las misas tridentinas. Y le pido además que le explique a mi audiencia qué es la misa tridentina, qué tiene la misa tridentina que no sea preceptiva. Yo no soy de dar golpe sobre la mesa, no me sale, más bien soy tímido. La historia de tradiciones custodes es larga. Cuando primero San Juan Pablo II y después Benedicto, ya más claramente con su Morum Pontificum, hizo esta posibilidad de que se pudiera celebrar con el misal
de Juan XXIII, anterior al de Pablo VI, que es el postconciliar, ¿no es cierto? Aquellos que no se sentían bien con la liturgia actual, ¿no? Y que tenían una cierta nostalgia. Me pareció de las cosas pastorales más bellas y más humanas de Benedicto, que es un hombre de una humanidad exquisita. Y así empezó. Ese fue el motivo. A los 3 años él decía que había que hacer una evaluación. Se hizo la evaluación y parecía que todo andaba bien. Y andaba bien. De esa evaluación ahora pasaron 10 años, o sea, 13 desde la promulgación, y el año pasado vimos con los responsables, sea del culto, sea de la doctrina de la fe, que convenía hacer otra evaluación a todos los obispos del mundo. Y se hizo, llevó todo el año. Después se estudió la cosa y en base a eso, la inquietud que más aparecía era que una cosa hecha para ayudar pastoralmente a quienes habían vivido una experiencia anterior se fuera transformando en ideología. O sea, una cosa pastoral a ideología. Entonces había que reaccionar con normas claras, ¿no? Y normas claras que pusieran un límite a aquellos que no habían vivido esa experiencia. Porque parecía que está de moda en algunos lados que sacerdotes jóvenes, no, yo quiero, y por ahí no saben latín, no entienden lo que dicen, ¿no? Y por otro lado apoyar y consolidar lo de Summorum Pontificum. Bueno, hice más o menos el esquema, lo hice estudiar, trabajé mucho con gente tradicionalista, de buen sentido. Y salió ese cuidado pastoral que hay que tener con algunos límites, pero buenos, ¿no? Por ejemplo, que la proclamación de la palabra sea en un idioma que todos lo entiendan, si no es reírse de la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Pequeñas cositas, pero sí, el límite es muy claro. Después de este motu propio, un sacerdote que quiera celebrar no está en las condiciones de los otros, que era por nostalgia, por deseo, etc. Y ahí sí tiene que pedir permiso a Roma. Una especie de permiso de birritualismo, ¿no? Que solamente lo da Roma, ¿no? Uh-huh. Un sacerdote que celebra en rito oriental y en rito latino, birritual, con permiso de Roma. O sea, hasta el día de hoy los anteriores siguen un poco ordenados, más aún, pidiendo que haya un sacerdote que esté encargado no solo de la liturgia, sino de la vida espiritual de esa comunidad, ¿no es cierto? Si usted lee bien la carta y lee bien el decreto, va a ver que simplemente es reordenar constructivamente, con cuidado pastoral, y evitar un exceso a quienes no están, ¿no? ¿Y le quita el sueño a santidad el camino sinodal que ha iniciado la Iglesia Católica Alemana? Bueno, sobre eso yo me permití mandar una carta que le hice yo solo en castellano. Un mes me llevó a hacer eso, de rezar y pensar y se la mandé en su momento, original castellano y traducción al alemán. Y ahí expreso todo lo que yo siento frente al sínodo alemán, ¿no? Al sínodo de la Iglesia alemana. Ahí está todo. No es una protesta nueva. No. La de los sínodos, lo del sínodo alemán. No, además tiene... Se repite la historia. Sí, pero yo no me pondría como demasiado trágico, ¿eh? Uh-huh. O sea que en muchos obispos con los que hablé no hay mala voluntad. Es un deseo pastoral, pero que por ahí no tiene en cuenta algunas cosas que yo explico en la carta que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que... Hay varias cosas, o hay cosas que están instaladas en la
en el imaginario popular, una de ellas de las que más se habla es de la crisis del teatro. Su Santidad sabe que el teatro está en crisis desde que Su Santidad y yo habíamos nacido. Otra de las cosas es la reforma de la curia. Permanentemente se dice, hay que reformar la curia, pero la curia parece irreformable. Es como una selva espinosa en la que es imposible entrar, o eso se dice desde fuera. La reforma, ¿sigue soñando el Papa con una iglesia muy distinta de la que ve ahora? Bueno, si usted ve desde el principio que se empezó a poner en marcha lo que dijeron los cardenales, lo que dije al principio, en el preconclave hasta ahora, la reforma están dando paso a paso y bien. El primer documento que marca la línea, tratando de reasumir lo de los cardenales, es Evangelii Gaudium, ¿no? Que hay un problema en Evangelii Gaudium que yo lo quisiera señalar, que es el problema de la predicación, ¿no? Someter a los fieles a largas clases de teología, de filosofía o de moralismo, que no es la predicación cristiana. Ahí en Evangelii Gaudium pido una reforma seria de la predicación. Bueno, algunos hacen, otros no entienden, ¿no? Por poner un punto, ¿no? Pero Evangelii Gaudium trata de resumir en general, como actitudes, lo de los cardenales en el preconclave. Y respecto a la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, que se está trabajando en esto, y ahora queda simplemente el último paso, es que yo la lea, porque debo leerla, porque la tengo que firmar y leer palabra por palabra. No va a tener nada de nuevo, de lo que se está viendo ahora. Quizás algún detalle, algún cambio de dicasterios, que se juntan 2 o 3 dicasterios más, ¿no es cierto? Pero ya está anunciado, por ejemplo, educación se va a juntar con cultura. Propaganda Fide se va a juntar con el dicasterio de la nueva evangelización, o sea, está anunciada. O sea que no va a haber nada nuevo de lo que se está haciendo, lo que se prometió que se iba a hacer. Algunos me dicen, ¿cuándo saldrá la Constitución Apostólica de la reforma de la Iglesia? Va a haber la novedad. No va a haber nada nuevo. O sea, nuevo son pequeñas cositas de ajuste. Está en su último párrafo, que se atrasó con esto de mi enfermedad. Pero se está cocinando a fuego lento de tal manera que tome todo esto. Pero tener en claro que la reforma no va a ser otra cosa que poner en marcha lo de los cardenales, lo que pedimos en el preconclave, y que se está viendo. Se está viendo, ¿no? En la primera visita al Departamento de Comunicación del Vaticano, el Santo Padre mostró su preocupación porque el mensaje no estaba llegando donde debería, ¿no? Los números de audiencia eran escasos. ¿Eso era un rapapolvo en toda regla? A mí me causó gracia la reacción. Yo dije 2 cosas. Primero, una pregunta. ¿Cuánta gente lee el Observatorio Romano? No dije si lo leía mucho o poco. Una pregunta. Creo que es lícita preguntar, ¿no? Y la segunda pregunta, que más bien fue un tema, cuando después de haber visto todo el nuevo trabajo de unión, el nuevo organigrama, la funcionalización, digamos todo, hablé de la enfermedad de los organigramas, que da a una realidad un valor más funcional que real, ¿no? Y digo, con toda esta funcionalidad, que es para que funcione bien, no caer en el funcionalismo, ¿no? Que el funcionalismo es el culto a los organigramas prescindiendo de la realidad. Estas 2 cosas que dije parece que alguno no las entendió, o por ahí a alguno no le gustó, no sé qué, y la interpretaron como un rapapolvo. Cosas normales, una pregunta y una advertencia. No sé, por ahí alguno se sintió en offside y hizo las cosas, pero creo que el dicasterio promete mucho, es el dicasterio que tiene más presupuesto en la curia en este momento,
que tiene en la cabeza un laico. Espero que pronto haya otro con la cabeza de un laico, o una laica, y que está despegando con nuevas reformas. El Observatorio Romano, al que yo llamo el diario del partido, ha progresado muchísimo y es una maravilla como está haciendo los esfuerzos culturales que está haciendo. Hace muchos años me impresionó una cosa que contó Santidad, cuando muchos años atrás por las calles de Buenos Aires unos padres gritaron a su hijo que no se le acercara porque usted iba vestido de cura y podría ser un pederasta. Aún parece haber dudas sobre todos los sacerdotes que durante esta pandemia, por ejemplo, han demostrado que se deja la piel, ¿no? Con los últimos, con los obispos de todos los países están haciendo los deberes que usted les mandó cuando les convocó a Roma para que dejen de existir pederastas entre las filas. Antes de contestar su pregunta, quiero rendir homenaje a un hombre que empezó a hablar de esto con coraje, aunque era una piedra en el zapato en la organización, mucho antes de que se hiciera la organización sobre este tema, que es el cardenal O'Malley. A él le tocó arreglar el asunto en Boston y no fue nada fácil. Se han dado pasos muy claros sobre esto, ¿no es cierto? La Comisión de Defensa de Menores, que fue invención del cardenal O'Malley, hoy día está funcionando ya y ahora debo renovar la mitad de la gente, porque cada 3 años se renueva la mitad. Gente de primera agua, de varios países distintos, con problemas de esto, ¿no es cierto? Y creo que se juegan bien, ¿no? Creo que es clave en esto las estadísticas que yo di a los periodistas en el encuentro de los presidentes de conferencias episcopales, por un lado, y después el discurso final que yo tuve al finalizar la misa en ese encuentro, ¿no? Que alguno dijo, al fin y al cabo el Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos. Eso fue el comentario de un medio. Que le eché la culpa al diablo, sí, como incitador de esto. Pero y se la eché cuando hablé de la pedopornografía, ¿no? Sí. Dije, usar un chico para filmar un acto pornográfico es demoníaco. No se explica sin la presencia del demonio. ¿No? Eso sí, yo lo dije. Bueno, ahí en ese discurso un poco marqué todo, unido a las estadísticas, ¿no? Creo que las cosas están haciendo bien. De hecho, se ha progresado, cada vez se progresa más, ¿no? Ahora es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Entonces, un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto. Hace un tiempo confesaba Santidad que hace unos años las cuestiones ecológicas no le interesaban nada. Ahora ha mudado su santidad porque es uno de los líderes mundiales que más hablan de este asunto, los abusos cometidos contra la tierra. ¿La opción ecológica le ha generado enemigos? ¿Estará usted en Glasgow para la COP26? Son 2 preguntas en una. Sí. Voy a hacer historia. Aparecida creo que fue en el 2007, si no me equivoco. Se me pierde a mí un poquito la cosa a veces de fechas.
En Aparecida yo oía que los obispos brasileños hablaban de conservar la naturaleza, el problema ecológico y la Amazonia, y insistían. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la evangelización? Sentía yo eso. No tenía la más pálida idea. Estoy hablando de 2007. Eso me chocó. Cuando volví a Buenos Aires, porque eso me empecé a interesar. Y lentamente fui entendiendo algo. Ya estando aquí, yo soy un convertido en esto, o sea, ahí entendí más. Y de alguna manera me di cuenta que tenía que hacer algo. Y ahí me vino la idea de escribir algo sobre, como magisterio, ¿no? Porque la iglesia, delante de esto, así como yo era, como decimos en Argentina, un salame que no entendía nada de esto, hay tanta gente que no entiende de buena voluntad. Entonces, dar una catequesis sobre esto, ¿no es cierto? Convoqué un grupo de científicos que me pusieran los problemas reales, no las hipótesis, los reales. Me hicieron un lindo catálogo y con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaron sobre eso. Y bueno, así se fue gestando el Laudato Si, ¿no? Hay una anécdota linda. Cuando fui a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a recibirme y a despedirme a la ministra del Ambiente, que en aquel momento era la señora Ségolène Royal. Y en la conversación que tuve con ella, me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo? La ministra del Ambiente entendía. Y yo dije, sí, señora, estoy en esto. Por favor, publíquelo antes de París, porque necesitamos apoyos. O sea, volví de Estrasburgo y aceleré y salió antes del encuentro de París. Que el encuentro de París para mí fue el sumum de tomar conciencia mundial. Después, ¿qué pasó? Entró el miedo. Y lentamente los encuentros posteriores fueron retrocediendo. Yo espero que Glasgow ahora levante un poco la mira, ¿no? Y nos ponga más en línea, ¿no? Pero estarás... Sí, en principio el programa es que vaya, ¿no? Todo depende de cómo me sienta en ese momento, pero de hecho ya se está preparando mi discurso y el programa es estar. Hablemos de China, si le parece, Santidad. Dentro de sus propias filas hay quienes insisten en que no debería renovar el acuerdo que el Vaticano ha firmado con ese país porque pone en peligro su autoridad moral. ¿Tiene su santidad la sensación de que hay mucha gente queriéndole marcar el camino al Papa? Yo también, cuando era laico raso y cura, me encantaba marcarle el camino al obispo. Es una tentación, hasta yo diría lícita, si se hace con buena voluntad, ¿no? Lo de China no es fácil, pero yo estoy convencido que no se debe renunciar al diálogo. Te pueden engañar en el diálogo, puedes equivocarte, todo eso, pero es el camino. La cerrazón nunca es camino. Y bueno, lo que se ha logrado hasta ahora en China fue al menos dialogar. Alguna cosa concreta, nombramiento de nuevos obispos, lentamente, ¿no? Pero también son pasos que pueden ser cuestionables los resultados por un lado o por el otro, ¿no? Para mí la figura clave de todo esto, que me ayuda, me inspira, es el cardenal Casaroli, ¿no? Casaroli fue el hombre a quien San Juan XXIII le encargó de tender puentes con Centro Europa, ¿no? Hay un libro muy lindo, El martirio de la paciencia. El martirio de la paciencia, donde él cuenta un poco sus experiencias allí, ¿no? O se cuenta las experiencias de él, ¿no? El que compiló todo.
Y era pasito pequeño tras pasito pequeño, creando puentes, a veces teniendo que dialogar al aire libre o con la canilla abierta, en momentos difíciles. Lentamente fue logrando rehacer las relaciones diplomáticas, que en el fondo suponía el nombramiento de nuevos obispos y cuidado del pueblo fiel de Dios, no por tener. Y creo que hoy día de alguna manera tenemos que seguir estos caminos del diálogo pasito a pasito en las situaciones más conflictivas, ¿no? Mi experiencia en el diálogo con el Islam, por ejemplo, con el gran imam de Al-Tayeb, fue muy positiva en esto y se lo agradezco mucho. Y fue como el germen de Fratelli Tutti después, ¿no? Uh-huh. Pero dialogar siempre o estar dispuesto a dialogar, ¿no? Hay una cosa muy linda. La última vez que se encontró San Juan XXIII con Casaroli, le fue a informar cómo andaban las cosas, y Casaroli iba todos los fines de semana a un penal de menores. Creo que era Casal del Mármol, no creo, no estoy seguro. Y se estaba ahí con los chicos, iba de sotana como cura, nadie sabía, o algunos no sabían quién era. Y cuando se despidieron, y ya estaba en la puerta Casaroli, San Juan XXIII lo llamó, dijo: Eminencia, sí, sigue yendo, continua a andare da quei ragazzi, sigue yendo de aquellos muchachos, sí, no los deje nunca. El testamento de un papa santo a un diplomático muy capaz. Seguí por este camino de la diplomacia, pero no te olvides que sos cura, como lo estás haciendo. Esto para mí es inspirador, ¿no? Y hasta aquí nuestra segunda entrega de la entrevista radiofónica que Carlos Herrera, de España, le hizo al Papa Francisco y que la cadena de Radio COPE, Radio Católica Española, transmitió el pasado 1 de septiembre. La próxima semana, en este mismo programa, los servicios informativos de Ver y Creer, le entregaremos la tercera y última parte de esa entrevista. Hacemos una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano para presentarle una nota que tiene como título Postura de la Iglesia ante el aborto. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil,
se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Y pues así está la postura de la Iglesia ante el aborto. También está, por otro lado, la postura de los infieles, ¿no? Pero ya darán de eso cuenta a Dios. No creo que yo ni eso, porque pues se irán al infierno todos. Bueno, vamos con noticias de América y de México. Escuchemos el resumen informativo de la semana de América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con noticias de México para informarle que, pues, el tiempo pasa y los números aumentan, y en el más reciente informe del Centro Católico Multimedial se reveló que entre el 21 de julio y el 10 de septiembre de este año han muerto en México a causa de COVID-19 un obispo y 13 sacerdotes. Con la actualización de información, suman ya un total de 6 obispos y 245 sacerdotes muertos desde el inicio de la pandemia en México. Hasta el pasado 10 de septiembre suman 30 obispos los que han padecido COVID-19 en México, de los cuales 23 se han recuperado o tienen un progreso favorable de la enfermedad. La salud del cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, en Nicaragua, ha mejorado notablemente y podrá seguir su lucha contra el COVID-19 fuera del hospital y en su casa. En un comunicado difundido, la Arquidiócesis de Managua señaló que el cardenal Brenes ha retornado a su casa de habitación para continuar con su proceso de recuperación por un tiempo prudencial, siguiendo las orientaciones médicas. El purpurado indicó: se reintegrará paulatinamente a sus responsabilidades eclesiales. En noticias de Venezuela, la Arquidiócesis de Caracas informó que el estado de salud de su arzobispo emérito, el cardenal Jorge Urosa Sabino, al momento es muy delicado. El cardenal Urosa fue hospitalizado el pasado 27 de agosto tras dar positivo a COVID-19. Al día siguiente, el 28 de agosto, ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de la situación, el cardenal Urosa escribió un mensaje haciendo una breve declaración de amor a Dios y amor a la Iglesia y de amor al pueblo de Venezuela. La Arquidiócesis de México afirmó que la legislación del país se encamina a favorecer la muerte antes que la vida, tras los fallos a favor del aborto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el editorial del domingo 12 de septiembre de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que los 2 fallos de la semana pasada de la Suprema Corte en contra de la vida y a favor del aborto nos dejan con más dudas que certezas como humanidad y sociedad. En más información, más de 2.500 personas se manifestaron el lunes de esta semana en defensa de la vida y en rechazo al aborto al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México. En diálogo con Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, señaló que en el evento contabilizamos al menos unas 2.500 personas provenientes de diversos estados de la República. Vinieron desde Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Estamos muy contentos, así lo dijo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el lunes 13 de septiembre el derecho constitucional a la objeción de conciencia de los profesionales de salud en México, por lo que no estarán obligados a participar en abortos contra su voluntad. En la primera parte del análisis y voto sobre la objeción de conciencia, la mayoría de ministros de la Suprema Corte señaló que no son inconstitucionales los 3 primeros artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Tras la decisión de la Suprema Corte y tal como figura actualmente en la Ley General de Salud, los profesionales de la salud solo estarán obligados a participar en prácticas como el aborto cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. En más información, el padre Eduardo Allén Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, afirmó que las mujeres que abortan con frecuencia sufren de síndrome de estrés postraumático, similar al que sufren los soldados traumatizados por la guerra. Así lo escribió el sacerdote mexicano en su cuenta de Twitter, luego de los fallos favorables al aborto de la Suprema Corte de Justicia. El estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas, angustia grave y pensamientos incontrolables sobre la situación. Los obispos de El Salvador expresaron su rechazo a los intentos de abrir las puertas al aborto y la eutanasia con una reforma constitucional. En un comunicado leído por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, la Conferencia Episcopal de El Salvador aseguró que, en razón de humanidad y además como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Respecto a la forma constitucional, se oyen muchas voces que temen un retroceso en cuanto a la defensa de la vida humana, advirtieron. En noticias de los Estados Unidos, el 25 de septiembre en Washington tendrá lugar por segunda ocasión la Marcha Anual por los Mártires, un evento que busca concientizar sobre la persecución cristiana a nivel mundial. Gia Chacón, presidente del grupo For the Martyrs, que organiza la marcha, señaló que actualmente vemos lo que está sucediendo en Afganistán, donde los cristianos están siendo perseguidos y asesinados. Esto está sucediendo en muchas otras naciones del mundo y muy poca gente habla de ello. Por eso hemos decidido trasladar la marcha por los mártires a la ciudad de Washington. El arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, hizo un llamado al presidente del Perú, Pedro Castillo, para que limpie su gabinete ministerial de personas vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Al celebrar la misa el pasado 12 de septiembre, Monseñor Eguren señaló: los peruanos ni por un instante debemos olvidar lo que esta ideología intrínsecamente perversa encarna, así como el inmenso sufrimiento que ha causado en la historia reciente de nuestro país, y menos permitir que hoy en día pueda hacerse del poder total. Por eso, señor presidente, limpie su gabinete, expresó. En más de México, tras el derrumbe ocurrido en el Cerro Chiquihuite en el Estado de México, que ha causado al menos una muerte y ha dejado una decena de desaparecidos, Monseñor Óscar Roberto Domínguez Cutolenc, obispo de Ecatepec, expresó su oración y alentó las labores de ayuda a las víctimas. El obispo manifestó en un comunicado: mi oración, apoyo y cercanía con las familias que sufren a causa de esta tragedia. Como padre y pastor me conduele la situación que hemos sufrido los últimos días, tanto por las lluvias en días pasados y ahora esta adversidad. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en América y México. Y hasta aquí también terminan nuestras noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Y termina también nuestro programa por hoy, Marisa. Ha sido un privilegio servirle a través de la radio, queridos amigos. Le hemos acompañado en los controles operativos Roberto Pérez Armenta, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill. Y Roberto Farri, le deseamos una feliz semana. Dios le guarde, Marisa, pásatela bien. Gracias igualmente y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.